buenas tardes. Yo soy Nito Aguilera Ana Karen. Hoy 22 de octubre se va a realizar la actividad 1, unidad 2 de control estadístico de la calidad. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es aceptable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites del control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales y ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos grupos están arriba de lo esperado. Límites de control versus límites de especificación. No confundan límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias por comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Herramientas de calidad, gráficas de control, ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Proceso: hornear un pan. Causa común de variación: el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación: al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea pueden hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Registrar información del contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional.
Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos, moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en las variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de un producto final. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Prueba 1. Un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos, más de 1 con respecto a la línea central, en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. Herramientas de la cadena de tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopilan datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos tipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte del proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos o grupos u observaciones individuales.
Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad en las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos de procesos sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 descoloración y 2 tirones. 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Control estadístico de proceso. El control estadístico de procesos (SPS) supervisa los procesos de fabricación con tecnología que mide y controla la calidad. SPS activa varias máquinas e instrumentos para proporcionar datos de calidad a partir de mediciones de productos y lecturas de proceso. Una vez recopilados los datos, se evalúan y monitorean para controlar ese proceso. El control estadístico de procesos es una forma sencilla de fomentar la mejora continua. Cuando un proceso se monitorea y controla continuamente, los gerentes pueden asegurarse de que funcione a su máximo potencial, lo que da como resultado una fabricación consistente y de calidad. El concepto de control estadístico de proceso ha existido por un tiempo. En 1924 diseñó el primer gráfico de control y fue pionero en la idea de control estadístico. Este proceso de control de calidad se utilizó ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial en las instalaciones de municiones y armas, y el control del proceso estadístico supervisó la calidad de los productos sin comprometer la seguridad. Después de la guerra, el uso de controles de procesos estadísticos disminuyó en Estados Unidos, pero los japoneses lo adoptaron, quienes lo aplicaron a su sector manufacturero y continúan usándolos en la actualidad. En la década de 1970, el control estadístico de procesos volvió a utilizarse en Estados Unidos para rivalizar con los productos de Japón. Hoy en día, el sector manufacturero mundial utiliza ampliamente los controles de procesos estadísticos. Las empresas de fabricación modernas tienen que hacer frente a la constante fluctuación de los precios de las materias primas y una gran competencia. Las empresas no pueden controlar estos factores, pero pueden controlar la calidad de sus productos y procesos. Necesitan trabajar constantemente para mejorar la calidad, la eficiencia y los márgenes de costo para ser líderes en el mercado. La inspección sigue siendo la forma clave de detectar problemas de calidad para la mayoría de las empresas, pero su eficacia es discutible. Con el control estadístico de procesos, una organización puede pasar de estar basada en la detención a estar basada en la prevención. Con el monitoreo constante del desempeño del proceso, los operadores pueden detectar tendencias o procesos cambiantes antes de que el desempeño se vea afectado. Análisis de capacidad. El análisis de capacidad le ayuda a evaluar el uso de la capacidad restante de los objetos de todo entorno. Una evaluación del uso histórico de los recursos genera una proyección de la carga de trabajo futura. Puede planificar la adquisición de
infraestructuras o las migraciones en función de la proyección y evitar el riesgo de escasez de capacidad y altos costos de la infraestructura. El análisis de la capacidad utiliza el motor de capacidad para evaluar tendencias históricas que incluyen valores máximos de uso. El motor elige un modelo de proyección adecuado para predecir la carga de trabajo futura. La cantidad de datos históricos que se tiene en cuenta depende de la cantidad de datos de uso histórico. Motor de capacidad y cálculos. El motor de capacidad analiza el uso histórico y proyecta la carga de trabajo futura mediante análisis de predictivos de capacidad en tiempo real, que se basan en un modelo de análisis estadístico estándar del sector sobre el comportamiento de la demanda. El motor toma las métricas de demanda y capacidad utilizable como entrada y genera las métricas de salida, que son de tiempo restante, la capacidad restante, el tamaño recomendado y la capacidad total recomendada. La franja de proyección para el motor de capacidad es de un año en adelante. El motor consume puntos de datos cada 5 minutos para garantizar el cálculo en tiempo real de las métricas de salida. El motor de capacidad proyecta la carga de trabajo futura en un rango de uso proyectado. Este rango incluye una proyección de límite superior y otra de límite inferior. Los cálculos de capacidad se basan en el nivel de riesgo y el tiempo restante. El motor tiene una cuenta de proyección del límite superior para un nivel de riesgo conservador y la media de la proyección del límite superior e inferior para un nivel de riesgo agresivo. Para obtener gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe de estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera del control, entonces los límites de control en la gráfica X podrían ser inexactos y pueden indicar falsamente una condición fuera de control o no lo detectarían. Ejemplo: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, de cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. El archivo, en este caso ya los descargué. Tenemos 625 datos, tenemos que se tomaron cada día. Este es el día 1 de 5 máquinas diferentes y este es el dato de la temperatura. El día 2 las mismas 5 máquinas y estos son los datos de la temperatura hasta se llega al día 125. Entonces, si tenemos 5 máquinas por 125 días nos da un total de 625 datos. Lo podemos corroborar. Bueno, para obtener una gráfica de control nos vamos a estadística, gráficas de control, y aquí tenemos las gráficas de control individuales por sus grupos para atributos y diferentes gráficas. Ahorita vamos a ver la gráfica de XR, que es la primera que tenemos por sus grupos.
Vamos a seleccionar la columna donde tenemos los datos capturados, que es la columna de temperatura. Aquí tenemos dos opciones: todas las observaciones de una columna o las observaciones para un subgrupo en una fila de columnas. Y el tamaño de subgrupos, cada día se tomaron 5 lecturas, o sea, 5 temperaturas diferentes, pues son 5. Aquí en etiquetas vamos a poner que es una gráfica de control XR de la temperatura de máquinas de impresión. Aquí tenemos opciones y aquí en opciones vamos a darle en las diferentes pruebas que estamos haciendo, que va a ser la gráfica de control. En las diferentes pruebas solo tenemos seleccionada que cuando un punto esté arriba de tales derivaciones estándar del centro de la línea, en este caso son 3. Vamos a activar todos los demás criterios que ya vimos para que cualquier desviación nos pueda detectar. Aquí tenemos nuestra gráfica de control en donde tenemos 125 subgrupos. Tenemos que cada punto representa la media de cada subgrupo. Son 125 medias obtenidas de los subgrupos de 5. Eso representa los 625 subgrupos. Aquí tenemos el rango promedio, el límite superior del rango. Aquí tenemos la media de las medias, el límite inferior de las medias y el límite superior de las medias. Podemos hacer el ejercicio solo para que se pueda apreciar. Podemos tomar o modificar algún dato intencional. Ejemplo 2. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Okay. Aquí tenemos los datos. Este es lo del día 1, 5 máquinas diferentes, y estos son los del día 2, y estas son la cantidad de las máquinas de succión de presión de vacío en MPa. Estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y hacer en la R. Entonces vamos a la de succión de presión de vacío. Aquí tenemos dos opciones: o todas las observaciones en una columna o observaciones en un
subgrupo en una fila de columnas. Tenemos el tamaño de subgrupos, que son 6. Aquí en etiquetas, gráfica de control XR. Vamos a aceptar y vamos a ir en opciones de X barra. Vamos a pruebas y vamos a seleccionar todas las opciones. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de control, donde tenemos 125 subgrupos. Aquí tenemos que cada punto de estos representa la media de cada subgrupo. Son 125 medias obtenidas de los subgrupos de 6 de los 625 datos. La de arriba es la gráfica X y la gráfica de abajo es la R, por eso se llama gráfica XR. La gráfica de medios y la gráfica de rangos. Aquí tenemos el rango promedio, el límite inferior y el límite superior del rango. Aquí tenemos la media de las medias, el límite inferior de las medias y el límite superior. Gráficas XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica de XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X y la desviación estándar del proceso. Gráfica S. A lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe de estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites del control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera del control, entonces los límites de control en la gráfica X podrían ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no lo detectaría. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lectoras. Se tomaron 25 lecturas de 25 máquinas diferentes, que es el tamaño de los subgrupos. El día 2 tomaron 25 lecturas, día 3 y así sucesivamente hasta llegar a 125 lecturas que se tomaron. Para realizar una gráfica de control XS vamos a irnos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos. En este caso vamos a ver la XS. En este caso queremos graficar la temperatura, que es la tercera columna, que es el dato que se tomó. Este es el día 1, la máquina 1, la temperatura. Entonces aquí seleccionamos temperatura, el tamaño de subgrupo es 25 y aquí en etiquetas vamos a ponerle que es una gráfica de control
XS. Máquinas de impresión. Y aquí en opciones podemos seleccionar las pruebas que queremos que se haga. Por default solo nos da la gráfica cuando un punto está fuera de las 3 desviaciones estándar. Seleccionamos todas. Damos OK y le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de control XS. Aquí tenemos arriba la gráfica X que representa las medias. Recordamos que son 50 días, entonces son 50 muestras de cada 25. En este punto representa el primer día, el primer promedio de la primera máquina, y este que está aquí es la media que está todas estas medias. Como podemos ver, tenemos aquí un punto que está fuera de control. Aquí tenemos nuestra gráfica esa que es la gráfica de desviación estándar. Tenemos límites inferiores y superiores como de las medias, y esto sería todo de la gráfica XS. En el segundo ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos. En este caso vamos a ver la XS. En este caso queremos graficar la succión de presión vacío MPa, que es la tercera columna. Y el tamaño del subgrupo es de 30. Aquí en etiquetas le vamos a poner que es una gráfica de control XS. Presión de vacío. Aquí en opciones nosotros podemos seleccionar las pruebas que queramos que se hagan. Entonces vamos a seleccionar todas. Entonces le damos OK. Y aquí está nuestra gráfica de control. Aquí tenemos arriba la gráfica X que representa las medias. Recordamos que son 50 días y 50 muestras. Este punto representa el promedio del primer día de las 25 máquinas, y este que está aquí es la media que tiene todas estas medias. Como podemos ver, no tenemos ningún punto fuera de control. De igual manera tenemos nuestra gráfica S, que es la gráfica de las desviaciones estándar. Tenemos límites inferiores y límites superiores como tanto de desviación estándar como de las medias. Y esto sería
todo para esta gráfica XS que representa las gráficas de las medias y la desviación estándar.